Empezamos la práctica de Metasploit. Lo primero de todo, decir que Metasploit es un framework que ayuda en los test de penetración a la hora de analizar redes o sistemas y encontrar así posibles vulnerabilidades. Durante esta práctica utilizaremos Metasploit para realizar un exploit e introducirnos así en la máquina de nuestra víctima y una vez hecho esto, robarle datos e información. Para iniciar la práctica, lo primero que debemos hacer es abrir un terminal e introducir el comando msfconsole. Con esto abriremos la ventana de comandos de Metasploit, lo que nos permitirá ya empezar a introducir los comandos para realizar el exploit. Dado que la ventana de comandos puede tardar un poco en cargarse, vamos a recortar un poco el vídeo. Una vez se nos abra la ventana de comandos, primero de todo no hay que preocuparse por cómo aparece esto, ya que la imagen del principio varía cada vez que abrimos. Lo importante sencillamente es que nos aparezca esto de aquí. Entonces podemos ya empezar a realizar los comandos. Lo primero de todo, tenemos que utilizar el siguiente comando. Con esto lo que estamos haciendo es, bueno, que queremos realizar un exploit, que será un exploit realizado a un navegador, a un browser, concretamente a un Firefox, y será un exploit usando un add-on, ¿no? Que es un complemento de Firefox. Hecho esto, lo siguiente que tenemos que hacer es comprobar los targets. Tenemos que asegurarnos de utilizar el target 1, ya que si no, luego no podremos cargar correctamente el payload. Entonces tenemos que utilizar el comando setTarget1. Vale. Y una vez hecho esto, entonces tenemos que introducir el siguiente comando, setPayload. Importante ver que es Windows. Bueno, es bastante importante recordar esto, luego explicaremos el porqué. Introducimos el comando y con esto tenemos payload. Importante, si no hemos introducido setTargets1, entonces esto nos cargará correctamente y luego en la práctica no podremos realizarla bien. Hecho esto, tenemos que introducir las direcciones IP. Primero tenemos que utilizar el comando set srvhost, que es para decirle la dirección IP en la que se alojará el servidor que utilizaremos para la práctica. Entonces será nuestra dirección IP, que es la siguiente. Hecho esto, tenemos que hacer lo mismo con el localhost. Y con esto ya hemos terminado de configurar todo. Entonces ya solo tenemos que ejecutar utilizando run. Entonces una vez hecho esto, lo que nos importa es la URL que nos da el sistema. Esta URL es la que tendrá que introducir la víctima en su servidor para descargarse el add-on y de manera que nosotros nos estaremos aprovechando de una vulnerabilidad para tomar control sobre su sistema. Entonces a continuación cambiamos desde la máquina atacante a la máquina de la víctima y una vez en la máquina de la víctima tendremos que iniciar el navegador Firefox. Muy importante, ya lo estamos diciendo antes, es la víctima tiene que estar utilizando un sistema Windows. Tiene que estar utilizando un sistema Windows y el navegador tiene que ser Firefox, ya que si no, el add-on que pasaremos no funcionará correctamente. Dicho esto, iniciamos el navegador Firefox. Y lo primero que tenemos que hacer es, una vez iniciado el navegador Firefox, asegurarnos de que el servidor proxy está desactivado. Una vez iniciado Firefox, tenemos que ir a opciones. Y en opciones ir a avanzado, red y operación. Comprobamos que no utilizamos servidor proxy. Entonces, hecho esto, vamos a la barra de dirección e introducimos la URL que nos daba antes la consola.
Si una vez la víctima se ha introducido en la URL que nos daba la consola, volvemos a la pantalla del atacante, podemos observar cómo se ha detectado el servidor que alguien se intenta conectar y le está transfiriendo los datos para descargarse el addon. Ya solo queda que la víctima decida aceptar la descarga, permite la descarga, e instale el addon. Muy importante, si no estamos utilizando un sistema Windows, estamos utilizando Ubuntu, una vez hecha la descarga, Firefox crasheará y no se puede utilizar. Si estamos utilizando Chrome en vez de Firefox, no podremos descargar este addon. Una vez hecho esto, ya volvemos otra vez a la terminal del atacante. Y aquí ya podemos ver pues, bueno, todos los datos de la descarga, que se ha realizado correctamente, y cómo se ha iniciado una sesión. Entonces, tenemos que iniciar sesión, usamos el comando sessions, -i, y el número de la sesión que queremos iniciar, en este caso la sesión 1, y con eso ya tenemos una sesión abierta. Tenemos control ya sobre la máquina de la víctima. Si usamos, por ejemplo, el comando ls, ¿no? Podemos ver todo un conjunto de ficheros y de directorios, ¿no? Todos ellos los podemos manipular y también vemos la carpeta en el directorio en el que nos encontramos. Entonces, desde aquí ya la práctica nos pide que cumplamos algunos objetivos. El primero de todos, robar un fichero. Esto lo vamos a hacer de la siguiente manera. Si volvemos a la máquina de la víctima, ¿no? Podemos buscar algo que queramos robar, ¿no? Por ejemplo, si vamos al disco C, nos metemos en la cuenta del usuario. Hay que recordar que nuestro poder está limitado por los límites del navegador. Vamos a imágenes de muestra y digamos que queremos coger esta imagen de koala. Entonces buscamos dónde está exactamente, ¿no? Y volvemos ahora a la máquina del atacante. Entonces en la máquina del atacante podemos utilizar el comando cd, como si fuera el terminal de Linux, para movernos a un directorio, ¿no? Entonces podemos movernos, por ejemplo, al directorio donde está la imagen esta de koala. Una vez allí, usamos el comando ls, ¿no? Y vemos todos los archivos. Entonces, para robar el fichero, tan sencillo como utilizar el comando download y el nombre del fichero. Si utilizamos download -r, podemos descargarnos un fichero, sino toda una carpeta entera. Hecho esto, si lo hacemos correctamente, la imagen se guardará en home. Entonces, hacemos enter, descargamos la imagen, vamos a home y vemos que efectivamente la imagen está aquí correctamente descargada. Entonces, hecho esto, lo siguiente que tenemos que hacer es modificar un archivo de la víctima. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es volvemos a la máquina de la víctima, desde ahí nos vamos a otro directorio y creamos un nuevo documento de texto, por ejemplo, que llamaremos Hola Mundo. Contendrá lo siguiente. Y entonces lo que haremos será entonces, una vez hecho esto, volveremos a la máquina del atacante y modificaremos este archivo. De nuevo en la máquina del atacante, utilizamos otra vez el comando cd para movernos al directorio que deseemos. En este caso nos vamos a Documents y usamos el comando ls para ver lo que hay. Entonces vemos aquí el archivo Hola Mundo que hemos creado. Entonces usamos el comando edit y Hola Mundo más el formato que tiene. Se nos abre entonces una ventana BIM donde podemos modificar. Pulsamos I para insert y pues vamos a poner Hola Mundo y Hola Mundo. Hecho esto, solo hay que pulsar Escape y Shift Z dos veces para que se guarde el fichero. Entonces volvemos ahora a la máquina de la víctima para comprobar si se ha modificado este texto. Nos dirigimos al archivo, lo abrimos y vemos que evidentemente se ha modificado tal y como habíamos hecho en la máquina del atacante. Entonces, hecho esto, el siguiente paso es hacer una captura de la pantalla de la víctima.
de nuevo volvemos a la máquina del atacante y una vez allí, pues tenemos varias maneras de hacer la captura de pantalla. Una manera es utilizar directamente el comando screenshot. Nosotros hemos optado por hacerlo de otra manera que consideramos mejor, que es utilizar el comando siguiente, use espía, y una vez descargado unos paquetes, utilizar el comando screen grab. Esto lo que hace es coger lo que hay en la pantalla víctima y nos lo guarda en un archivo, este de aquí, que estará guardado, ya nos lo pone, en este directorio de aquí, que es home. Vamos aquí, que lo tenemos. Pasamos finalmente al último apartado de la práctica, que es capturar la contraseña de la víctima cuando hace un login. Para hacer eso hemos optado por usar un comando keyscan, que lo que hace es escanear el teclado de la víctima para que quede registrado todo lo que escribe en él. Para ello se utilizan los comandos siguientes. Tenemos que empezar utilizando keyscan start. Con eso inicia el escaneado del teclado. Y lo siguiente es utilizar el comando keyscan dump. Con esto lo que se hace es añadir una especie como de marcador. De manera que la próxima vez que pulsemos keyscan dump aparezca por pantalla todo lo que ha escrito la víctima desde la última vez que pulsamos nosotros keyscan dump. Entonces, si vamos ahora al ordenador de la víctima, vamos al navegador y accedemos, por ejemplo, a la página de Facebook. Ponemos un nombre de usuario y una contraseña falsos. Por ejemplo, ponemos fake user, pulsamos tabulador, ponemos fake password, pulsamos enter para acceder. Y entonces al volver al terminal y pulsar otra vez keyscan dump, vemos todo lo que hemos estado pulsando, ¿no? Vemos cómo hemos introducido Facebook, cómo hemos pulsado enter, tabulador, todo, ¿no? Y entonces cada vez que pulsemos el keyscan dump, pues veremos todo lo que se ha marcado desde el anterior, así hasta que pulsemos keyscan stop. En fin, esta es una de las maneras que hay que hacerlo. Pero es una manera poco práctica, poco útil. Entonces nosotros hemos encontrado una manera más efectiva de hacer este escaneado. Sería utilizando este comando, que lo que nos permite es no tener que estar pulsando todo el rato keyscan dump, sino que sencillamente solo hay que introducir una vez run keylog recorder, y una vez terminado de ejecutarse el comando, nos aparecerá grabando. Aquí una vez nos aparece grabando, volvemos al terminal de la víctima. Y una vez con la víctima, pues hacemos lo mismo de antes. Vamos a una página, en este caso vamos a ir, por ejemplo, a Twitter, ¿no? Una página donde podamos hacer un login. En Twitter, pues de nuevo pulsamos fake user, tabulador, fake password, pulsamos enter, ¿no? Si pulsamos botón de Windows, buscamos algo para apuntar, esto para hacer notas mismo, y pues podemos pulsar cosas al azar, podemos pulsar también números al azar. Y una vez hecho esto, pues ya está, solo hay que volver directamente a la consola de comandos e introducir control C para parar el proceso. Entonces vemos que todos los datos han sido guardados en un archivo que está aquí. Entonces podemos abrir un terminal, nos metemos en el directorio en el que se encuentra el archivo. Y abrimos el archivo con Vim mismo para ver lo que hay dentro. Y vemos, bueno, pues de la misma manera que antes, pues queda registrado pues todo lo que hemos pulsado, ¿no? Si hemos pulsado tabulador, si hemos pulsado el botón de Windows, los números, todo, ¿no? Es algo bastante más cómodo que antes, ya que no tenemos que estar todo el rato pulsando keyscan dump, solo hay que iniciar el proceso cuando queremos pararlo, y todos estos datos no salen solo por pantalla, sino que quedan guardados. Hasta aquí el laboratorio de Metasploit.